Era el verano de 1941. El sol implacable castigaba las vastas llanuras de Europa del Este, pero el calor abrasador no era el único fuego que se propagaba. Bajo un cielo azul, que pronto se mancharía de humo y sangre, una sombra de acero y pólvora avanzaba, inexorable. No era solo una guerra, era el inicio de un cataclismo, la invasión terrestre más grande de la historia. El rugido ensordecedor de miles de motores alemanes, tanques Panzer, camiones de suministro, vehículos blindados, resonaba por la estepa, un presagio de destrucción. El aire, antes puro, ahora portaba el olor metálico del diésel, el aceite y una sombría expectativa de combate. La Wehrmacht, la máquina de guerra más temible que el mundo había visto jamás, marchaba. Sus soldados, disciplinados, confiados, eran la cúspide de la doctrina Blitzkrieg, la guerra relámpago que había aplastado naciones en semanas. Creían ser invencibles, y el mundo, por un breve y terrible momento, también lo creyó. La Operación Barbarroja había sido lanzada. 3 millones de hombres, miles de tanques y aeronaves, una avalancha imparable dirigida al corazón de la Unión Soviética. La ambición era colosal: aniquilar el comunismo, expandir el Reich y garantizar el espacio vital, Lebensraum, para el pueblo alemán. En los ojos de cada oficial, de cada soldado, había la certeza de la victoria rápida, la misma certeza que los había llevado a París, a Varsovia, a Copenhague. La marcha hacia Moscú parecía inevitable, una mera cuestión de tiempo. El optimismo alemán era palpable, casi arrogante. Los mapas en las salas de mando del Führer se llenaban de flechas rojas que avanzaban kilómetros por día. Las ciudades caían como fichas de dominó. Las aldeas eran barridas del mapa. El ejército soviético, aún recuperándose de purgas brutales y desorganizado, parecía impotente ante la furia nazi. Los cielos eran dominados por la Luftwaffe, cuyos bombarderos se lanzaban con un aullido aterrorizante, transformando paisajes en campos de ruinas humeantes. El olor a edificios en llamas, a tierra revuelta por explosiones, a cuerpos, comenzaba a impregnar el aire. Pero en las profundidades de la vasta Unión Soviética, bajo el polvo levantado por los invasores, algo diferente comenzaba a moverse. Una fuerza brutal, indomable, forjada en la resiliencia de un pueblo acostumbrado al dolor y a la lucha, a la vastedad implacable de su tierra. Una nación que había soportado siglos de invasiones, de hambre, de tiranía. Ellos no eran los soldados polacos, ni los franceses, ni los británicos a los que se había enfrentado antes la Wehrmacht. Con cada avance alemán, con cada victoria aparentemente fácil, el suelo soviético absorbía la sangre y el fuego, pero no se rendía. Los densos bosques parecían susurrar secretos antiguos. Los ríos caudalosos guardaban sus propias historias de resistencia. Una batalla de proporciones nunca antes vistas apenas estaba comenzando. Una que desafiaría todas las expectativas, que transformaría a hombres en monstruos y héroes, y que redefiniría el significado del sacrificio. ¿Por qué estos soldados soviéticos, subestimados e inicialmente superados, se convertirían en la fuerza más temida por los nazis? ¿Cómo el infierno helado del Este cambiaría el rumbo de la historia, costando millones de vidas y forjando la victoria a un precio inimaginable? Para desentrañar esta saga de sangre y coraje, de desesperación y triunfo, de brutalidad y resiliencia humana, únete a nosotros en esta épica travesía. Suscríbete ahora a nuestro canal y forma parte de la legión de historiadores que desvelan los secretos más profundos e impactantes del pasado. El avance inicial de la Wehrmacht fue una sinfonía de destrucción eficiente. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, parecía imparable. Divisiones Panzer cortaban las defensas soviéticas como cuchillos calientes en mantequilla, sus cañones rugiendo, sus ametralladoras segando vidas. El aire se llenó del olor acre a pólvora y del grito de los Stukas en picado, que sembraban el terror desde lo alto. En semanas, millones de soldados soviéticos fueron cercados, capturados o muertos. Ciudades como Minsk y Smolensk cayeron, sus calles transformadas en escombros humeantes, sus habitantes en fantasmas de una vida que jamás regresaría. La confianza alemana se solidificaba con cada kilómetro conquistado.
con cada bandera izada sobre las ruinas. Los soldados de la Wehrmacht, jóvenes y endurecidos, saboreaban la victoria. Sus botas golpeaban rítmicamente el suelo, sus uniformes gris verdosos, aunque polvorientos, llevaban el emblema de una fuerza victoriosa. Veían por delante la promesa de un Moscú rendido, de una Unión Soviética desmantelada. La propaganda nazi hacía eco de esta certeza, pintando al Ejército Rojo como una horda desorganizada e inferior, destinada al colapso. Pero la vastedad de la tierra, la naturaleza misma de Rusia, comenzaría a susurrar una verdad diferente, más sombría. A medida que los invasores se adentraban en el territorio soviético, el paisaje, antes un lienzo para su gloria, comenzó a transformarse en un enemigo silencioso. Las carreteras, que en Europa occidental eran venas de progreso, aquí eran caminos de tierra batida que se deshacían en polvo bajo el peso de los tanques y camiones. La logística alemana, una maravilla de precisión, comenzó a estirarse hasta el límite de la ruptura. Combustible, municiones, comida, cada suministro se convertía en una epopeya para llegar a la línea del frente. El avance rápido, que era su mayor fuerza, ahora se convertía en su mayor debilidad, un cordón umbilical demasiado estirado, a punto de romperse. Entonces, la naturaleza intervino. El verano implacable dio paso a un otoño brutalmente lluvioso. El general Barro hizo su entrada. Las vastas llanuras se transformaron en un pantano pegajoso, un mar de lodo que tragaba vehículos y hombres. El olor a tierra mojada y podredumbre se mezclaba con el olor persistente a humo y muerte. Los tanques Panzer, antes símbolos de velocidad y poder, ahora se arrastraban a paso de tortuga. O peor, quedaban irremediablemente atascados, blancos fáciles para los pocos, pero determinados, defensores soviéticos. El polvo dio paso al barro, la marcha rápida al agotamiento lento y torturante. La resistencia soviética, antes desorganizada, comenzó a endurecerse. No era solo el Ejército Rojo quien luchaba. Partisanos, civiles armados, hombres y mujeres de todas las edades, emergían de los bosques y aldeas destruidas, transformando cada árbol, cada ruina, en un punto de emboscada. El sonido de los disparos de francotiradores, antes esporádico, se convirtió en una banda sonora constante de pavor. Las noches, que deberían ser de descanso, eran interrumpidas por ataques sorpresa, por sabotajes que explotaban puentes y convoyes. El enemigo no tenía un rostro, pero estaba en todas partes. La guerra relámpago se transformaba en una guerra de desgaste, una picadora de carne donde cada metro cuadrado se disputaba con una ferocidad salvaje. El optimismo alemán languidecía, reemplazado por una creciente sensación de temor. El infierno no era solo la batalla, era la tierra misma, la estación misma, las que se volvían contra ellos. Los soldados que habían marchado hacia la gloria ahora se veían atrapados en una trampa, el barro frío y húmedo aferrándose a sus uniformes, el viento gélido del este comenzando a soplar las primeras promesas de un invierno despiadado. El rugido de los motores aún resonaba, pero ahora parecía un lamento, un grito de impotencia contra la vastedad implacable. El olor a diésel y pólvora ahora era opacado por el olor a sudor, a miedo y a una desesperanza creciente. La victoria rápida se disipaba como la niebla matinal, revelando una realidad brutal. La Unión Soviética no se doblegaría, sangraría, ardería, pero lucharía hasta el último hombre, hasta la última bala. La guerra para los alemanes dejaba de ser una campaña de conquista para convertirse en una lucha por la supervivencia en un infierno que apenas había comenzado a mostrar sus garras congeladas. El otoño fangoso fue un preludio sombrío. Cuando llegó noviembre, el general invierno descendió sobre el frente oriental con una furia que ningún estratega alemán había previsto. Las temperaturas cayeron vertiginosamente, transformando el barro en hielo, los ríos en trampas congeladas y la vasta estepa en un desierto blanco y mortal. El olor a pólvora y diésel fue reemplazado por el olor acre a carne quemada por congelación, a humo de hogueras desesperadas y al aliento gélido de la muerte. Para los soldados de la Wehrmacht, mal equipados para el frío siberiano, la pesadilla se materializó. Sus uniformes delgados,
diseñados para la guerra relámpago europea, ofrecían poca defensa contra el viento cortante que perforaba hasta los huesos. Las botas se congelaban en los pies, causando gangrena. Las armas, antes eficientes, se encasquillaban con el frío extremo. El aceite del motor se congelaba. Los tanques se negaban a arrancar, transformando máquinas de guerra en monumentos inertes de una arrogancia militar. El sonido constante del viento aullaba a través de los bosques deshojados, un lamento fantasmal que parecía susurrar sobre la futilidad de su invasión. Cada día, el número de muertos por congelación y enfermedades superaba al de bajas en combate. Hombres, antes llenos de orgullo, ahora eran espectros hambrientos, con rostros marcados por el agotamiento y el miedo. Cada mañana, al despertar en trincheras heladas, encontraban camaradas endurecidos por el frío, sus cuerpos rígidos envueltos en mantas blancas de escarcha. El gusto metálico de la sangre congelada y la visión de dedos negros y sin vida se convirtieron en parte de la rutina. El frente se transformó en una picadora de carne, donde el enemigo más implacable era el propio ambiente. Mientras tanto, los defensores soviéticos, endurecidos por un clima que era parte de su alma, contraatacaban con una ferocidad que impactaba a los invasores. Vestidos con abrigos acolchados, botas de fieltro y gorros de piel, se movían como fantasmas blancos sobre la nieve. Sus gritos de guerra, «Za Rodinu, za Stalina», «Por la patria», «Por Stalin», resonaban por los bosques, mezclándose con los sonidos de ametralladoras y explosiones. Cada árbol, cada montículo de nieve, cada ruina de una casa se convertía en un punto de resistencia, un lugar de emboscada. El olor a vodka y tabaco, mezclado con el sudor y la determinación, emanaba de sus cuerpos resilientes. El combate cuerpo a cuerpo era brutal, inhumano. Cuchillos, bayonetas, culatas de rifle, cualquier cosa servía para matar. En las aldeas en llamas, transformadas en laberintos de escombros helados, la lucha se libraba de casa en casa, de sótano en sótano. Los sonidos de disparos cortos y amortiguados, seguidos de gritos guturales, llenaban el aire. La sangre, caliente por un instante, rápidamente manchaba la nieve de un rojo oscuro, congelándose en patrones grotescos que atestiguaban la salvajería de los enfrentamientos. Los civiles, atrapados en medio de este infierno, sufrían en silencio. Familias enteras eran barridas del mapa, sus casas reducidas a cenizas, sus cuerpos apilados en las fosas comunes excavadas a toda prisa en el suelo congelado. El llanto de los niños, el lamento de las mujeres, se mezclaba con el rugido de las batallas. El hambre se extendía como una plaga y la desesperación llevaba a actos de coraje y de barbarie. El olor a humo de madera quemada, a cuerpos en descomposición bajo la nieve, a desesperación humana, impregnaba el aire helado. En Leningrado, a cientos de kilómetros al norte, el cerco alemán ya se estrechaba, transformando la ciudad en una isla de sufrimiento. Pero incluso en las regiones más distantes, la promesa alemana de una victoria rápida se había deshecho en polvo y hielo. Los soldados de la Wehrmacht, antes conquistadores invencibles, ahora eran presas en un vasto y gélido campo de caza, donde cada día era una batalla por su propia alma. La vastedad del territorio, la inclemencia del clima y la furia indomable del pueblo soviético habían transformado la Blitzkrieg en una pesadilla de desgaste, un infierno congelado donde la supervivencia era la única victoria. La máquina de guerra alemana, antes una fuerza de avance implacable, ahora crujía y gemía bajo el peso del invierno y de la resistencia soviética. La Blitzkrieg había fallado. La guerra no sería rápida, no sería fácil. El frente, que se extendía por miles de kilómetros, de Leningrado a Stalingrado, se transformó en un inmenso y sangriento campo de desgaste, donde cada metro de tierra se disputaba con una furia primal. Las trincheras congeladas se convirtieron en tumbas a cielo abierto. El olor a muerte, a humo de explosivos y a sudor humano era constante, una niebla densa que se cernía sobre la estepa blanca. Para los soldados alemanes, en cada amanecer helado, la realidad brutal se imponía. Las raciones disminuían, las enfermedades se propagaban como el fuego. Tifus, disentería, neumonía.
enemigos invisibles tan mortales como las balas soviéticas. Los hospitales de campaña, improvisados en graneros o escuelas destruidas, rebosaban de amputados, de hombres con quemaduras por frío que devoraban la carne, de rostros pálidos por la fiebre y la desesperanza. El sonido de los gemidos de los heridos y el silencio de los moribundos eran la banda sonora de la retaguardia. La moral antes inquebrantable comenzó a corroerse. Las cartas de casa, cuando llegaban, hablaban de nostalgia, pero también de una creciente aprensión. Las promesas de una victoria rápida y de un regreso glorioso se desvanecían con cada día de nieve y sangre. Los oficiales, antes confiados, ahora exhibían rostros tensos, marcados por la preocupación y el agotamiento. Las órdenes de no retroceder ni un paso, venidas de Berlín, parecían un eco distante, casi irreal, ante la brutal realidad del frente. La vastedad del territorio, la implacable ferocidad soviética y el frío siberiano habían transformado la guerra en una trampa. Del otro lado, los soldados soviéticos que habían resistido el choque inicial ahora encontraban una nueva fuerza. Luchaban no por ideología abstracta, sino por sus familias, por sus aldeas, por su propia existencia. La venganza se convirtió en un poderoso combustible. El olor a pólvora y el grito de guerra, ¡hurra!, resonaban con una ferocidad renovada. Conocían la tierra, conocían el invierno, sus tácticas de guerrilla, de emboscadas nocturnas, de ataques sorpresa en medio de ventiscas, cegaban la vida de los invasores exhaustos y desorientados. En ciudades como Moscú, el cerco alemán se había estrechado peligrosamente, pero la resistencia se mantenía. Mujeres y niños cavaban trincheras, levantaban barricadas, producían municiones en las fábricas bajo bombardeo. El sonido de las sirenas de ataque aéreo era una constante, el olor a humo y polvo un perfume familiar. La resiliencia de los civiles era un espejo de la determinación de los soldados. El hambre era una compañera constante, pero la voluntad de luchar y sobrevivir era aún mayor. El Ejército Rojo, antes visto como desorganizado, ahora se reestructuraba. Nuevos suministros, incluidos tanques T-34, máquinas de guerra robustas y eficaces en el terreno helado, llegaban al frente. La artillería soviética, antes superada, ahora asestaba golpes devastadores, su rugido ensordecedor ahogando los gritos de los heridos. El olor metálico del acero caliente y el olor acre de la cordita llenaban el aire mientras los cañones lanzaban ráfagas de muerte sobre las posiciones alemanas. La guerra se convertía en una batalla de voluntades, de quién podría soportar más sufrimiento, más pérdida. El cerco de Leningrado, que ya duraba meses, era un testimonio vivo de esa resistencia. Millones de civiles, atrapados en la ciudad, enfrentaban hambre, frío y bombardeos diarios. El sonido de la muerte era constante, el olor a cuerpos congelados en las calles, una realidad diaria. Pero la ciudad no caía. Su resiliencia era un faro de esperanza en medio de la oscuridad. En el vasto frente, las líneas alemanas estaban estiradas, sus líneas de suministro vulnerables. Con cada ventisca, con cada contraataque soviético, la sensación de estar atrapado en una trampa mortal se profundizaba. Los soldados, que antes soñaban con la gloria, ahora soñaban solo con la supervivencia, con el fin de aquel infierno congelado. El sonido del viento aullaba como un coro de fantasmas, recordándoles la vastedad implacable de Rusia y la furia indomable de su pueblo. La victoria rápida se había transformado en una lucha desesperada por cada respiración, por cada día de vida. El infierno congelado ya no era solo una metáfora, era la realidad brutal que engullía a la Wehrmacht. Las órdenes de Hitler, de no retroceder ni un paso, chocaban con la imposibilidad física de mantenerlas. Las líneas alemanas, estiradas hasta el límite, comenzaron a ceder, no en una derrota ordenada, sino en un colapso caótico. El sonido de las ráfagas de artillería soviética, antes esporádico, se convirtió en un trueno continuo, anunciando la llegada de una tormenta de acero y fuego. Cada explosión sacudía la tierra congelada, esparciendo metralla y muerte, y con ella el olor metálico y acre de la pólvora mezclado con el olor a tierra y carne quemada. La iniciativa de combate había cambiado de manos. El Ejército Rojo,
ahora mejor equipado, más experimentado y motivado por un odio profundo, lanzaba contraataques devastadores. Los temidos tanques T-34, máquinas de guerra formidables con su blindaje inclinado y potentes cañones, rompían las defensas alemanas como arietes. Sus motores ronroneaban como fieras despiertas, y el crujido de sus orugas sobre el hielo era una canción de muerte para los invasores. Detrás de ellos, olas de infantería soviética, con sus abrigos acolchados y bayonetas relucientes, avanzaban sobre la nieve manchada de sangre, sus gritos de guerra, ¡hurra!, resonando con una ferocidad indomable. Para los alemanes, la retirada se convirtió en la única opción para la supervivencia, pero era una retirada que rayaba en la desesperación. No había carreteras limpias, solo senderos congelados y bosques densos. Los vehículos se atascaban en la nieve profunda. Sus motores, ya fragilizados por el frío, se negaban a funcionar. Cañones y equipos valiosos eran abandonados, transformando el paisaje en un cementerio de acero y hierro. Los soldados, exhaustos y hambrientos, intentaban arrastrarse hacia el oeste, sus rostros desfigurados por la congelación y el pavor. El olor a sudor, a miedo y a gangrena era constante, mezclado con el aliento gélido de la muerte que los perseguía. Las noches eran aún más crueles. El frío cortaba la carne, y las patrullas soviéticas, como lobos cazando presas heridas, atacaban convoyes aislados y grupos de fugitivos. El sonido de disparos de rifle y ametralladora rompía el silencio de la noche, seguido de gritos de agonía. Muchos alemanes preferían la muerte rápida de una bala a la agonía lenta de la congelación. El miedo a la captura por parte de los soviéticos, que respondían con una brutalidad reflejada en la de los invasores, era un espectro constante. Los prisioneros eran ejecutados sumariamente o enviados a campos de trabajo forzado donde la supervivencia era una excepción. En puntos cruciales como en las afueras de Moscú, la batalla alcanzó su clímax. Los últimos esfuerzos alemanes por tomar la capital fueron aplastados por la resistencia soviética, que defendía cada calle, cada edificio con una ferocidad suicida. El combate se libraba en ruinas humeantes, donde el olor a hormigón quemado y cuerpos carbonizados se mezclaba con el hielo y la nieve. Los tanques alemanes eran emboscados y destruidos, sus tripulantes quemados vivos o congelados en sus caparazones de metal. El sonido de los cañones antitanques soviéticos era una melodía de triunfo para los defensores y un requiem para los atacantes. Las decisiones de los comandantes alemanes eran cada vez más amargas. Para salvar lo que quedaba de sus divisiones, a menudo tenían que desobedecer las órdenes directas de Hitler, optando por retiradas tácticas que, aunque salvaban vidas, representaban una humillación. Cada kilómetro retrocedido era una admisión de derrota, un golpe al moral ya fragilizado. El costo humano era inimaginable, cientos de miles de muertos y heridos, decenas de miles de prisioneros que enfrentarían un destino incierto en las estepas heladas. El frente oriental se había convertido en una picadora de carne sin precedentes. La guerra relámpago se había transformado en una guerra de exterminio, donde la línea entre combatiente y civil se desvanecía, y la brutalidad era la moneda corriente. El avance alemán, que parecía imparable en el verano de 1941, había sido detenido por el general Invierno y por la indomable resiliencia soviética. La arrogancia militar nazi, antes tan evidente, ahora se deshacía en desesperación y retirada. El olor a humo, pólvora y sangre coagulada en la nieve era el testimonio silencioso de que la marea de la guerra estaba, de forma irreversible, cambiando. El hielo y la nieve retrocedieron, pero la primavera de 1942 no trajo consigo la esperanza de un final, solo la revelación de un horror aún mayor. El paisaje, antes vasto e intacto, yacía ahora como una herida abierta, un testimonio silencioso de la brutalidad del invierno. Kilómetros y kilómetros de tierra estaban cubiertos por un manto macabro, restos retorcidos de tanques, camiones oxidados, armas abandonadas y, lo más terrible, los cuerpos congelados de cientos de miles de hombres. El olor a muerte, antes amortiguado por el frío, ahora emergía con el deshielo,
un hedor dulce y nauseabundo que impregnaba el aire, mezclándose con el olor acre a pólvora y metal oxidado. Para los supervivientes alemanes, la retirada no significó el fin del tormento. Muchos de los que escaparon de las balas y del frío cayeron en manos del Ejército Rojo. Aquellos que no fueron ejecutados sumariamente, en retribución por las atrocidades nazis, enfrentaron un destino tan cruel como el propio frente, los campos de prisioneros soviéticos. Miles sucumbieron al hambre, las enfermedades y el trabajo forzado, sus cuerpos languideciendo en tierras distantes, bajo un cielo indiferente. La arrogancia de la Wehrmacht se había deshecho en polvo y hielo, reemplazada por un vacío existencial, un trauma que marcaría generaciones. Los ojos que antes brillaban con la certeza de la victoria, ahora cargaban el peso de una pesadilla inolvidable, el terror del general Invierno y la furia indomable de los soldados soviéticos. Pero la victoria soviética también llegó con un precio inimaginable. Las aldeas estaban en ruinas, las ciudades reducidas a escombros, la tierra quemada y empapada de sangre. Millones de civiles habían muerto de hambre, frío o a manos de los invasores. Cada familia tenía una historia de pérdida, cada calle un memorial invisible. Los soldados del Ejército Rojo, aunque victoriosos en la defensa de Moscú y en la expulsión inicial del enemigo, llevaban cicatrices profundas, visibles e invisibles. El sonido de los gritos de sus camaradas, el olor metálico de la sangre en sus manos, la visión de atrocidades indescriptibles, todo eso se alojó en sus almas. Habían defendido su patria con una resiliencia sobrehumana, pero a un costo que la humanidad apenas podía concebir. El Frente Oriental, ahora, era más que un campo de batalla, era un laboratorio de horror, donde la resiliencia humana era puesta a prueba hasta el límite de la ruptura. La lección más amarga para la Wehrmacht fue la subestimación. Habían subestimado la vastedad de la tierra, la ferocidad del clima y, sobre todo, la voluntad de un pueblo de luchar hasta la muerte por su existencia. La Blitzkrieg, concebida para la guerra rápida y decisiva, se había estrellado contra una realidad brutal. La Unión Soviética no era Francia. Era un infierno, una picadora de carne que exigía un costo de sangre y sufrimiento que ninguna otra nación había soportado. El impacto psicológico fue profundo. Para los alemanes, la creencia en la invencibilidad había sido destrozada. El sueño de una victoria rápida se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia. Para los soviéticos, la guerra dejó de ser solo una defensa contra un invasor. Se convirtió en la Gran Guerra Patriótica, un conflicto existencial que forjó una identidad nacional a través del sufrimiento y el sacrificio colectivo. El soldado soviético, antes visto como un peón prescindible, emergió como un símbolo de coraje indomable, capaz de soportar lo insoportable y de luchar con una furia primal. El legado de aquel invierno brutal y de la contraofensiva soviética resonaría durante décadas, no solo en los memoriales erigidos en Moscú, Stalingrado o Leningrado, que se convertirían en símbolos de resistencia inquebrantable, sino en las cicatrices invisibles de una generación entera. Libros y películas intentarían capturar la magnitud de aquel sufrimiento, la ferocidad de aquel combate, pero la verdadera dimensión del horror permanecería más allá de la comprensión. Cada año, la nieve que caía sobre las vastas llanuras del este traía consigo el susurro de los muertos, un gélido recordatorio del costo de la ambición desmedida y de la resiliencia forjada en el fuego y el hielo. Pero el horror estaba lejos de terminar. Alemania, aunque herida, no estaba derrotada. El verano de 1942 traería consigo una nueva ofensiva, un nuevo intento de quebrar la columna vertebral soviética, llevando a uno de los enfrentamientos más sangrientos y decisivos de la historia. El Frente Oriental, ahora un pozo sin fondo de dolor y sacrificio, se preparaba para engullir a millones de vidas más, en una espiral de violencia que solo terminaría con la caída de un imperio. El sol de verano de 1942 trajo consigo una falsa promesa de redención para la Wehrmacht. Después del infierno congelado, el polvo y el calor de la estepa rusa, ahora más al sur, parecían una bendición. Las cicatrices del invierno aún eran visibles en los cuerpos y en las almas de los soldados,
Pero el liderazgo alemán, insensible a las lecciones recientes, lanzó una nueva y audaz ofensiva, Operación Azul. El objetivo: los campos petrolíferos del Cáucaso, la sangre vital de la máquina de guerra soviética y la ciudad industrial de Stalingrado, un nodo vital en el río Volga, un símbolo, un nombre. El rugido de los motores, antes silenciado por el hielo, ahora resonaba nuevamente bajo un cielo azul implacable, levantando nubes de polvo que cegaban y sofocaban. La confianza alemana, aunque sacudida, renació con los primeros avances. La Wehrmacht, reforzada y reorganizada, parecía haber recuperado su ímpetu. Tanques e infantería se movían rápidamente por las llanuras del sur, empujando a las fuerzas soviéticas, aún recuperándose de las pérdidas del invierno. El olor a combustible quemado, a metal caliente y a sudor impregnaba el aire. Con cada kilómetro conquistado, el objetivo parecía más cercano, la victoria más tangible. Las líneas de suministro, antes congeladas e inoperantes, ahora se extendían por carreteras polvorientas, llevando combustible y municiones al corazón de la Unión Soviética. Pero, detrás de la aparente eficiencia, la misma arrogancia que había condenado la Blitzkrieg inicial planeaba como una sombra. Para los soldados alemanes, la nueva campaña traía un nuevo tipo de tormento. El verano en la estepa era brutal. El calor abrasador del día, que hacía vibrar el aire, era reemplazado por noches frías y llenas de insectos. El polvo, fino y omnipresente, cubría todo, obstruyendo armas, irritando ojos y gargantas. La sed era una enemiga constante, tan implacable como cualquier bala soviética. Los ríos y pozos, cuando se encontraban, eran disputados con ferocidad. El olor a arena caliente, a sudor y a desesperación era la fragancia de la nueva ofensiva. Muchos se preguntaban si habían cambiado el infierno congelado por un infierno polvoriento y abrasador. Del lado soviético, el repliegue era una estrategia amarga, pero necesaria. Se habían aprendido lecciones de las pérdidas catastróficas de 1941. Ahora, la táctica de tierra quemada se aplicaba con una determinación fría. Fábricas enteras eran desmontadas y transportadas al este, más allá de los Urales. Las cosechas eran quemadas, los puentes destruidos, todo para negar recursos al enemigo. El sonido de las explosiones de demolición y el olor a humo llenaban el aire, un lamento silencioso por la tierra sacrificada. La determinación del pueblo soviético se endurecía con cada paso atrás, con cada pérdida. La ciudad de Stalingrado, extendida a lo largo del Volga, se convirtió en el epicentro de esta nueva fase de la guerra. Una ciudad que producía tractores y tanques, un símbolo de la industrialización soviética, ahora se transformaba en un objetivo de valor incalculable para Hitler, no solo por su importancia estratégica, sino por su nombre, que llevaba el del líder soviético, Iósif Stalin. Tomar Stalingrado sería un golpe psicológico devastador. Las fuerzas alemanas convergían hacia la ciudad, sintiendo el olor a humo de las fábricas y el olor a victoria. Pero con cada kilómetro que las divisiones alemanas avanzaban, sus líneas se estiraban aún más, sus flancos se volvían más vulnerables. El vasto territorio ruso, que parecía una invitación en verano, pronto se revelaría una trampa. La resistencia soviética, aunque retrocediendo, no estaba quebrada. En cada aldea, en cada colina, había una batalla. El sonido de disparos de rifle y ametralladora era una constante, puntuando el silencio de la estepa. Las emboscadas nocturnas, los ataques de guerrilla, el infierno del frente oriental, que parecía haber disminuido con la primavera, solo estaba cambiando de forma, preparándose para engullir una vez más a los invasores. La lucha por Stalingrado prometía ser diferente a todo lo que el mundo había visto. No sería una guerra de maniobras rápidas, sino una batalla de exterminio, calle por calle, casa por casa. El olor a hormigón y acero, el sonido de las sirenas y las explosiones, la visión de civiles y soldados luchando juntos, todo eso se convertiría en la marca distintiva de un enfrentamiento que definiría el curso de la guerra. La arrogancia alemana estaba a punto de colisionar con la resiliencia soviética en su punto más extremo, y el resultado sería un baño de sangre sin precedentes. La trampa estaba siendo montada silenciosamente,
bajo el sol abrasador del verano de 1942. La ciudad de Stalingrado no era solo un punto en el mapa, era un monstruo de hormigón y acero, una trampa que aguardaba a los incautos. Los primeros soldados alemanes que entraron en sus suburbios sintieron el olor a humo y destrucción, el presagio de un infierno sin precedentes. Las esperanzas de una victoria rápida en la ciudad se desvanecieron en horas. El combate ya no era en campo abierto, sino en un laberinto de ruinas, de escombros humeantes y de edificios destripados. Cada fábrica, cada almacén, cada casa se convertía en una fortaleza, un punto de resistencia fanática. Los alemanes, acostumbrados a la guerra de maniobras, fueron lanzados a un tipo de combate que jamás habían imaginado. La Rattenkrieg, la guerra de las ratas, como la llamarían los propios soldados. No había líneas de frente claras. El enemigo podía estar en cualquier lugar, en el sótano de un edificio, en el tejado de otro, en las fétidas alcantarillas bajo sus pies. El sonido constante de disparos de rifle de precisión, de ráfagas de ametralladora y de granadas explotando en espacios confinados era ensordecedor. El olor a polvo de ladrillo, a cemento quemado, a sangre y a muerte era el aire que respiraban. El polvo, levantado por las explosiones, cubría todo, cegando y sofocando. De un lado, la determinación alemana, impulsada por la orden directa de Hitler. Stalingrado debe ser tomada. Del otro, la furia soviética, galvanizada por el lema «Ni un paso atrás». Para los defensores, la ciudad era la última línea, el límite del sacrificio. Mujeres y niños civiles, muchos de ellos, trabajaban en las defensas, cavaban trincheras, cargaban municiones, viviendo en sótanos húmedos, bajo el constante martilleo de la artillería y los bombardeos aéreos alemanes. El miedo era una presencia constante, pero a él se mezclaba un odio visceral hacia los invasores. El olor a miedo y a sudor, a lágrimas y a tierra, era la esencia de la resistencia. El combate era brutal, íntimo, inhumano. Pasillos oscuros se transformaban en campos de batalla, donde bayonetas y palas se usaban con una ferocidad primaria. Cada piso de un edificio era una batalla en sí misma, cada habitación un frente. Los alemanes avanzaban metro a metro, pagando un precio terrible. El olor a cordita quemada y a carne carbonizada era omnipresente. Las bajas eran astronómicas para ambos lados. Los francotiradores soviéticos, como Vasily Zaitsev, se convirtieron en leyendas, sus disparos precisos cegando vidas alemanas con una frialdad calculadora, un susurro mortal en el caos. El sonido de un disparo solitario, seguido de un grito, era un recordatorio constante de la presencia invisible del enemigo. Los tanques alemanes, que habían barrido las estepas, eran inútiles en las calles estrechas y atascadas de escombros. Se convertían en blancos fáciles para los escuadrones antitanques soviéticos que emergían de las ruinas como fantasmas, lanzando cócteles Molotov y granadas. El rugido de los motores de los tanques se transformaba en un estruendo final, seguido por las llamas y el olor a diésel quemado y metal derretido. La infantería alemana se veía obligada a luchar sola, sin el apoyo pesado que los había hecho tan eficaces. Era una lucha por la supervivencia, donde la moral se desvanecía con cada casa conquistada, con cada camarada perdido. La presión sobre el seispundo ejército alemán, comandado por el general Paulus, era inmensa. Las órdenes de Hitler eran inflexibles, pero la realidad en el terreno era una pesadilla. Los suministros escaseaban, las líneas de comunicación eran frágiles. El olor a desesperación comenzaba a permear el aire, mezclándose con el humo y la sangre. Mientras tanto, en los flancos del avance alemán, lejos de los ojos fijos en Stalingrado, los ejércitos rumanos e italianos, menos equipados y menos motivados, estiraban sus líneas vulnerables y expuestas. Una tormenta se estaba formando, silenciosamente, en las vastas estepas. Para los civiles atrapados en la ciudad, la vida era un infierno constante, sin agua, sin comida, sin refugio seguro. Muchos murieron de hambre, de frío o fueron masacrados en los bombardeos. El olor a hambre, a enfermedad y a muerte se extendía por los sótanos y alcantarillas donde se escondían. Los niños,
Con sus ojos vacíos, presenciaban horrores que ningún ser humano debería ver. La esperanza era una llama débil, casi extinta, alimentada solo por la promesa de que el Ejército Rojo no los abandonaría. La lucha por Stalingrado lo consumía todo. Era una batalla de desgaste, donde la fuerza de voluntad era tan importante como la munición. El sonido incesante del combate, el olor a destrucción y el constante pavor moldeaban la psique de cada soldado, de cada civil. La ciudad se convirtió en un símbolo, no solo para Hitler y Stalin, sino para millones de personas en todo el mundo. Era el punto de ruptura, el lugar donde la arrogancia nazi sería puesta a prueba contra la resiliencia soviética de una forma que cambiaría el curso de la historia. La trampa, antes silenciosa, ahora crujía y crepitaba, lista para cerrarse sobre el ejército invasor. Mientras la Wehrmacht se agotaba en las ruinas humeantes de Stalingrado, la tormenta prometida por los flancos vulnerables se materializó. El 19 de noviembre de 1942, bajo un velo de nieve recién caída y un frío cortante que anunciaba el regreso del general invierno, el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano. No fue un avance gradual, sino un torrente abrumador. Millones de soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques y artillería, perforaron las líneas rumanas e italianas, frágiles y mal equipadas, como papel. El sonido del rugido de los katyushas, los órganos de Stalin, resonaba por las estepas heladas, anunciando una retribución brutal. En días, la pinza se cerró. El 6º Ejército Alemán y partes del 4º Ejército Panzer fueron cercados en Stalingrado. El olor a pánico se mezcló con el olor a nieve y humo. De repente, la ciudad ya no era un objetivo de conquista, sino una trampa mortal. La promesa de rescate de Hitler era una ilusión cruel. La Luftwaffe, exhausta, no podía romper el cerco aéreo. El hambre, el frío y la desesperación se convirtieron en los nuevos enemigos. Los soldados alemanes, ahora atrapados, escuchaban el viento aullar y los disparos soviéticos, y sabían que el infierno había regresado, más gélido e implacable que nunca. Dentro de la bolsa de Stalingrado, la situación era insoportable. Las raciones disminuían cada día, el combustible se congelaba y los heridos se acumulaban en refugios improvisados, muriendo de gangrena e hipotermia. El olor a muerte y enfermedad era constante. El general Paulus, comandante del 6º Ejército, recibía órdenes insensatas de Hitler. No se rinda, luche hasta el último hombre. Pero la realidad era implacable. Sin suministros, sin esperanza de alivio, la resistencia se desintegraba. El sonido de los gritos de los moribundos y el silencio de los que sucumbían se convirtieron en la banda sonora de la agonía. El 2 de febrero de 1943, después de meses de sufrimiento indecible, lo que quedaba del 6º Ejército Alemán se rindió. 90.000 soldados, hambrientos y congelados, marcharon hacia el cautiverio soviético, de los cuales solo unos 6.000 regresarían a casa. La caída de Stalingrado fue un golpe devastador para el Tercer Reich, una derrota que resonó en toda Europa, rompiendo el mito de la invencibilidad nazi. El olor a victoria soviética, amargo y manchado de sangre, finalmente planeó sobre las ruinas de la ciudad. El frente oriental fue más que una serie de batallas. Fue un enfrentamiento de ideologías, de voluntades, una prueba extrema de la resiliencia humana. Cada ruina es un grito contra la guerra. Cada nombre grabado en un monumento es un recordatorio del costo de la ambición desmedida. La sangre en la nieve es un recordatorio eterno del sacrificio y de la furia que transformaron a los soldados soviéticos en la fuerza más temida por los nazis. Ellos no lucharon solo por ideología, sino por sus hogares, sus familias, su propia existencia. El coraje, la brutalidad y la resiliencia demostradas por ellos forjaron la victoria, pero a un costo inimaginable. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.